¿Qué harías tú si la persona que más amas muere de repente? Y antes de que el cuerpo enfríe, su familia empieza a pelearse por cada peso, cada canción y cada recuerdo. ¿Qué se esconde realmente detrás de un funeral lleno de abrazos, lágrimas y promesas de unidad? ¿Y hasta dónde puede llegar una familia cuando millones de dólares entran en juego? Hoy no solo vamos a hablar de la muerte de un artista. Hoy vamos a entrar en una guerra silenciosa, que se convirtió en un espectáculo nacional. Bienvenidos a mi canal. Si te gustan las historias reales cargadas de misterio, drama y análisis profundo, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y si quieres apoyar el contenido, puedes usar el botón de Super Thanks. También te invito desde ya a comentar tu opinión. ¿Crees que el dinero puede destruir incluso a las familias más unidas? La muerte de Jason Jiménez. El 10 de enero no solo apagó una de las voces más representativas del género popular en Colombia, sino que abrió una grieta que nadie quería mirar. Mientras el país lloraba al cantante, detrás de las paredes de sus haciendas, estudios y oficinas, se estaba gestando una verdadera guerra por el control de un imperio construido con música, negocios y una imagen pública cuidadosamente diseñada durante años. En el funeral, las cámaras mostraban a una familia rota por el dolor, padres abrazando el féretro, hermanos jurando lealtad eterna, y una mujer vestida de negro sosteniendo a sus hijas con dignidad. Sonia Arestrepo, la esposa oficial de Jason. Para el público era la escena clásica del duelo. Pero lo que no se veía era que, apenas se apagaron los reflectores, comenzaron las llamadas de abogados, los inventarios urgentes y las primeras sospechas. Porque cuando muere una estrella como Jason, no muere solo un cantante, muere un empresario, un socio, un dueño de marcas, un generador de regalías que siguen entrando cada minuto. Sus canciones no se detienen, siguen sonando en radios, plataformas, conciertos homenaje, redes sociales. Cada reproducción es dinero, y cada peso se convierte en motivo de disputa. Jason no era solamente un artista sentimental, era la cabeza de un sistema económico complejo. Empresas de transporte, inversiones inmobiliarias, participación en hoteles, fincas con caballos de alto valor, derechos de autor, merchandising y contratos internacionales. Todo eso quedó suspendido en el aire el mismo día que su corazón dejó de latir. Y es ahí donde aparece la primera pregunta lógica. ¿Quién controla un imperio cuando su creador muere sin dejar todo perfectamente amarrado? Legalmente, la figura central debía ser Sonia Arestrepo. Ella no solo era la esposa, también era la mujer que acompañó a Jason desde los años difíciles, cuando el nombre Jiménez no llenaba estadios ni movía millones. Sonia estuvo en giras, en decisiones financieras, en la expansión del proyecto artístico. Para muchos, ella no era solo pareja, era socia. Pero para la familia de sangre de Jason, Sonia comenzó a verse rápidamente como otra cosa. Una administradora peligrosa, una mujer con demasiado poder, alguien que podía quedarse con todo y dejar al resto mirando desde afuera. La relación empezó a romperse en silencio. Primero fueron pequeños detalles: acceso restringido a oficinas, cambios de contraseñas, reuniones sin algunos miembros de la familia. Luego vinieron las sospechas abiertas. Los padres de Jason y sus hermanos empezaron a preguntar dónde estaba el dinero. ¿Quién firmaba ahora los contratos? ¿Quién controlaba las cuentas? Sonia, por su parte, también sintió que algo no cuadraba. Personas entrando a las propiedades sin permiso, papeles revisados sin autorización, intentos de llevarse vehículos y objetos de valor, porque Jason lo había prometido. Promesas que nunca quedaron por escrito. Y aquí aparece una realidad dura pero lógica. En los negocios, las palabras no heredan, heredan los documentos.
La tensión creció cuando Sonia decidió cambiar cerraduras, contratar seguridad privada y congelar cualquier movimiento hasta que todo estuviera claro ante la ley. Esa decisión, que para ella era protección, para la familia Jiménez fue interpretada como una declaración de guerra. Desde ese momento, la Casa del Duelo se convirtió en un campo minado. Ya no se hablaban como familia, sino como partes legales. Ya no se enviaban mensajes de apoyo, sino notificaciones judiciales. Jason todavía no había terminado de ser enterrado simbólicamente cuando su legado ya estaba siendo dividido en bandos. Pero el conflicto todavía iba a tomar un giro mucho más oscuro. Cuando parecía que la pelea solo sería entre la viuda y la familia, apareció una tercera pieza en el tablero. Una mujer que afirmaba haber sido la amante de Jason y, lo más explosivo, que estaba embarazada de él. Al principio fue un rumor. Luego una filtración. Después una declaración directa. En cuestión de días, esa mujer pasó de ser un nombre oculto a convertirse en un factor legal capaz de cambiar todo el mapa de la herencia. Porque si ese hijo era realmente de Jason, entonces no solo se trataba de Sonia y sus hijas, sino de un nuevo heredero con derechos plenos. Y aquí entra la lógica fría del dinero. Cuantos más herederos existen, más se fragmenta el control del imperio. Para la familia Jiménez, la aparición de ese embarazo no fue solo un escándalo emocional, fue una oportunidad estratégica. Si lograban reconocer a ese niño, Sonia ya no tendría el poder concentrado. El pastel se repartiría, y con ello también la influencia. Lo que para Sonia fue una traición moral, para ellos fue una jugada legal. Imaginen el impacto psicológico. Perder a tu esposo, enfrentar a tu familia política y de repente, verlos sentados junto a la mujer que supuestamente destruyó tu hogar, planeando el futuro de un hijo que no es el tuyo, pero que puede quitarle derechos a tus propias hijas. La disputa dejó de ser privada y se volvió pública. Redes sociales, filtraciones, insinuaciones, abogados hablando con periodistas, versiones cruzadas. La imagen de la familia perfecta que Jason mostraba en entrevistas empezó a resquebrajarse frente al país. Porque detrás del artista romántico había un hombre que también manejaba secretos, relaciones paralelas y decisiones financieras que ahora explotaban como bombas de tiempo. La pregunta ya no era solo quién se queda con el dinero, sino quién controla la narrativa de Jason Jiménez después de muerto. Sonia entendió algo clave. Perder el relato es casi tan peligroso como perder la herencia. Si la opinión pública la veía como villana, los tribunales sentirían presión social. Y la familia Jiménez lo sabía. Por eso empezaron a circular versiones de que Sonia había movido dinero antes de la muerte de Jason, que ocultó activos, que controlaba todo como si el imperio fuera solo suyo. Nada probado aún, pero suficiente para sembrar duda. La lógica de esta guerra es simple. Primero destruyes la imagen, luego atacas la legalidad. Mientras tanto, las canciones de Jason seguían sonando. Cada reproducción era una ironía. La voz que hablaba de amor estaba financiando una batalla de odio. El público miraba desde afuera sin saber qué creer. Algunos veían a Sonia como una madre leona defendiendo a sus hijas. Otros veían a la familia Jiménez como víctimas de una mujer que quería quedarse con todo. Y otros empezaban a preguntarse si Jason realmente había vivido tan feliz como mostraba. En medio de todo, el imperio seguía generando dinero automático. Regalías, contratos pendientes, negocios en pausa. Un cuerpo enterrado, pero un sistema financiero vivo. Y así, casi sin que Colombia lo notara, el duelo se transformó en una guerra fría, donde cada documento, cada audio, cada embarazo y cada publicación podía inclinar la balanza. Lo que empezó como una despedida nacional terminó siendo el prólogo de una tragedia familiar donde nadie quería perder, pero todos estaban dispuestos a destruirse. Esta es solo la primera capa de una historia donde el amor, la fama y el dinero se mezclan hasta volverse veneno,
porque la muerte de Jason Jiménez no cerró un capítulo, lo abrió. Y lo que vino después es mucho más peligroso que el silencio de un escenario vacío. Mientras Colombia todavía reproducía en bucle las canciones de Jason Jiménez y las redes se llenaban de homenajes, detrás del telón se estaba escribiendo una historia completamente distinta. Afuera del funeral se veían lágrimas, abrazos, palabras de unidad y promesas de que la familia permanecería unida. Pero apenas las cámaras se apagaban, los pasillos de las mansiones se convertían en corredores de estrategia, donde cada paso tenía un valor económico y cada gesto escondía una intención. La muerte de un artista famoso no es solo una tragedia emocional, es también un evento financiero. Jason no dejó únicamente recuerdos, dejó una máquina de dinero que seguía funcionando sola, regalías que entraban cada hora, contratos que aún no vencían, inversiones que no podían detenerse por duelo. Y cuando no existe una hoja clara que diga quién manda, todos quieren ser el piloto del avión. En el centro de esa tormenta estaba Sonia Restrepo. Para el público era la viuda fuerte, la madre que sostenía a sus hijas frente al féretro. Pero para la familia Jiménez empezó a convertirse rápidamente en un obstáculo. No la veían como parte del clan, sino como la guardiana de una caja fuerte que no quería abrir. El quiebre no fue inmediato. Fue progresivo y lógico. Primero llegaron las preguntas. ¿Quién tiene ahora las claves? ¿Quién firma los cheques? ¿Quién decide qué se paga y qué no? Sonia, siguiendo el consejo de abogados, entendió que el peor error era dejar todo abierto. Por eso ordenó bloquear cuentas, congelar movimientos y proteger las propiedades, no por ambición según ella, sino por prevención. Pero en una familia donde el dinero siempre había circulado con confianza, ese cierre sonó como una acusación silenciosa. Los hermanos de Jason sintieron que estaban siendo expulsados del imperio que ayudaron a construir, al menos emocionalmente. Ahí apareció la primera gran grieta. La diferencia entre sentirse familia y ser legalmente socio. Jason podía haber dicho 1000 veces que sus hermanos tendrían parte del negocio, que nunca los dejaría solos, que todo era para todos. Pero la ley no escucha promesas hechas en una mesa familiar. Escucha firmas, documentos, testamentos. Y ese vacío se convirtió en el campo de batalla. Las visitas casuales a las fincas comenzaron a levantar sospechas. Personas entrando a oficinas sin autorización, vehículos movidos sin permiso, cajas abiertas que nadie sabía quién había tocado. Sonia empezó a sentir que el duelo se estaba usando como excusa para hacer inventarios clandestinos. Su respuesta fue contundente. Cambio de cerraduras, seguridad privada armada, control de accesos y auditorías internas. La imagen de la viuda sensible se transformó en la de una administradora fría. Y ahí nació el discurso que la familia Jiménez empezó a repetir. Sonia no protege, Sonia se apropia. Ese relato fue creciendo como una sombra. No importaba si era verdad o no, importaba que sonara creíble, porque en guerras de herencia la percepción pesa casi tanto como la ley. Pero cuando el conflicto parecía limitado a 2 bandos, apareció una tercera figura que alteró toda la lógica del juego. La supuesta amante. Una mujer que hasta entonces era solo un rumor dentro del círculo íntimo de Jason, salió a la luz con una afirmación explosiva. Estaba embarazada de él. En cuestión de horas, la narrativa dejó de ser solo económica, y pasó a ser moral, sentimental y genética. Porque ya no se discutía solo quién administra, sino quién pertenece realmente a la sangre Jiménez. En Colombia, como en muchos países, un hijo reconocido tiene derechos automáticos sobre la herencia. No importa si nació dentro o fuera del matrimonio. Si la ciencia lo confirma, la ley lo protege. Eso convirtió a ese embarazo en una bomba legal. Para Sonia fue una humillación pública. Para la familia Jiménez, fue una oportunidad estratégica. Para los abogados, un negocio multimillonario. La lógica era simple.
Si el niño era de Jason, el poder de Sonia se diluía. Ella dejaría de ser la única administradora natural junto a sus hijas. Aparecía otro heredero que obligaba a dividir decisiones, porcentajes, control. Por eso la familia no rechazó a la mujer, como muchos esperaban. Al contrario, la rodearon, la acompañaron, la protegieron, no por amor, sino por conveniencia. La escena fue devastadora. Los padres de Jason sentados junto a la mujer que supuestamente había tenido una relación con su hijo, mientras Sonia seguía siendo la esposa oficial. No era solo una traición emocional, era una alianza financiera. Sonia lo entendió rápido, y también entendió algo más peligroso. Esa mujer no era el enemigo real. El enemigo real era la estrategia detrás de ella. El siguiente paso fue llevar el conflicto a los tribunales y a los medios al mismo tiempo. La familia Jiménez empezó a filtrar versiones, que Sonia movía dinero antes de la muerte, que escondía activos, que usaba empresas pantalla. Nada probado, pero suficiente para generar ruido. En paralelo, Sonia acusaba a los hermanos de intentar saquear oficinas horas después del fallecimiento, de querer llevarse relojes, documentos, vehículos, como si el duelo fuera una feria de reparto. Así, la disputa privada se volvió un reality judicial. Las redes sociales hicieron el resto. Frases ambiguas, indirectas, fotos con mensajes ocultos, declaraciones que no nombraban pero señalaban. Cada publicación era una bala simbólica. Mientras tanto, la verdadera dimensión del imperio de Jason empezaba a salir a la luz. No era solo un cantante exitoso. Era un conglomerado ambulante. Regalías eternas por plataformas, participación en empresas constructoras, hoteles, transporte, fincas ganaderas, caballos de alto valor, colecciones de relojes suizos, joyas, inversiones en criptomonedas y propiedades fuera de Colombia. El dinero no estaba todo en una cuenta. Estaba disperso, protegido, invertido. Eso hacía el caso aún más complejo. No se trataba de repartir efectivo, sino de controlar estructuras. Los hermanos decían que Jason siempre prometió que ellos tendrían asegurado el futuro. Sonia respondía con una frase que define toda herencia. Sin documento, no hay derecho. La pelea ya no era sentimental, era técnica. Llegó entonces el momento más agresivo. La demanda formal contra Sonia. La familia Jiménez solicitó retirarle la administración de la herencia, acusándola de manipulación financiera y presión emocional sobre Jason cuando estaba vivo. Dijeron que él vivía bajo estrés económico, que Sonia lo controlaba, que por eso buscó refugio en otra relación. Ahí la historia se volvió peligrosa. Porque no solo estaban peleando por dinero, estaban reescribiendo la biografía del artista. Jason ya no era el esposo enamorado, sino un hombre atrapado. Ya no era el hijo agradecido, sino alguien que temía dejar desprotegida a su familia de sangre. La madre de Jason aportó audios privados donde él supuestamente decía que le preocupaba que, si algo le pasaba, su familia quedaría fuera del imperio. Esos audios no solo tenían valor legal, tenían valor emocional ante la opinión pública. Y justo cuando el país intentaba entender de qué lado ponerse, la amante dio otro paso. Pidió congelar todas las regalías de Jason hasta que se definiera la paternidad. Eso significaba que incluso las hijas legítimas podían quedarse sin acceso inmediato al dinero que su propio padre generó con su música. El arte convertido en rehén. La tensión subió todavía más cuando nació el niño. La madre de Jason lo presentó públicamente como heredero Jiménez, antes incluso de cualquier prueba definitiva. Ese gesto fue interpretado por Sonia como una declaración de guerra irreversible. Para las hijas de Sonia, fue una herida emocional profunda. Ver a su abuela celebrando a otro niño como símbolo del linaje, mientras ellas quedaban desplazadas en silencio. La familia ya no discutía porcentajes, discutía identidad. ¿Quién es realmente Jiménez? En ese punto, el caso entró en una fase internacional. Se habló de propiedades en Miami,
inversiones en México, cuentas que necesitaban cooperación judicial externa. El imperio no cabía en un solo país. Los jueces empezaron a ordenar auditorías, revisiones de cajas fuertes, rastreo de movimientos bancarios. Cada cuenta escondía una historia. Y en el centro de todo estaba una pregunta que podía cambiarlo todo: el ADN. Si la prueba confirmaba la paternidad, Sonia perdía poder. Si la negaba, la estrategia de la familia se derrumbaba. La ciencia iba a decidir lo que el amor no pudo ordenar. Mientras tanto, el público miraba cómo la música de Jason, que hablaba de lealtad, familia y sacrificio, se convertía en la banda sonora de una traición múltiple. La muerte del artista dejó algo claro: el verdadero conflicto no empezó cuando murió, sino cuando dejó de poder defender su propia versión de la historia. Porque en las guerras de herencia gana quien controla el relato antes que el juez. Y en el caso Jiménez, todos estaban dispuestos a quemar el recuerdo del hombre que amaron con tal de quedarse con el imperio que construyó. Parte 2. Mientras en la calle los fans encendían velas, cantaban las canciones de Jason Jiménez y abrazaban a Sonia frente a las cámaras, dentro de la mansión el ambiente era completamente distinto. Allí no se respiraba duelo, sino cálculo. No se hablaba de recuerdos, sino de llaves, documentos, cuentas, contratos y bóvedas. Apenas pasaron unas horas después del entierro cuando comenzaron a llegar los primeros correos de abogados, enviados por la propia familia de Jason, sus padres, sus hermanos, incluso primos que durante años casi no aparecían en su vida. Sonia Restrepo entendió rápido que el funeral había sido solo la fachada. Detrás venía la verdadera batalla. La misma noche recibió mensajes indirectos. Personas intentando entrar a propiedades que estaban a nombre de Jason, empleados confundidos que no sabían a quién obedecer, socios preguntando si los contratos seguían vigentes. En pocas palabras, el imperio de Jason quedó sin cabeza y todos querían ocupar ese lugar. La relación entre Sonia y la familia Jiménez ya era frágil antes de la tragedia. Jason siempre fue el sostén económico de muchos. Pagaba casas, estudios, negocios, tratamientos médicos. Durante años fue el hermano famoso que nunca decía que no. Pero esa generosidad también creó dependencia. Cuando Jason murió, muchos no lloraron solo al artista, sino a la fuente de ingresos. Por eso, cuando Sonia decidió cambiar la C, el proceso judicial entró en una fase que nadie en la familia Jiménez había imaginado cuando aún estaban de luteo frente al ataúd. Ya no se trataba solo de quién lloraba más fuerte o quién tenía más derecho moral, sino de quién podía probar legalmente cada palabra pronunciada durante años de convivencia, negocios y silencios incómodos. En los pasillos del juzgado, Sonia Restrepo dejó de ser solo la viuda del cantante para convertirse en una administradora bajo sospecha. Los abogados de la familia Jiménez construyeron una narrativa precisa. Sonia no era únicamente la esposa, sino la mujer que había centralizado el dinero de Jason, que revisaba cada gasto, que decidía quién recibía ayuda económica y quién no. Para ellos, eso demostraba control. Para Sonia, demostraba responsabilidad. Los peritos financieros comenzaron a revisar transferencias antiguas. Pagos realizados meses antes de la muerte de Jason fueron analizados uno por uno. Cada movimiento que salía de una cuenta relacionada con él se interpretaba como posible ocultamiento. La defensa de Sonia explicó que muchos de esos fondos se usaban para mantener empresas operativas, pagar empleados, sostener contratos de conciertos ya firmados y cubrir deudas de proyectos que Jason había iniciado. Pero la familia no buscaba eficiencia, buscaba sospecha. Cada número era una excusa para insinuar que Sonia había preparado el terreno antes del fallecimiento del artista. El conflicto se trasladó también al plano emocional. Los abogados citaron a empleados cercanos, músicos, asistentes personales, choferes y socios. Todos debían responder una pregunta central: ¿quién tomaba realmente las decisiones en la vida de Jason?
Algunos dijeron que Jason confiaba plenamente en Sonia porque odiaba los papeles. Otros afirmaron que Jason a veces se sentía presionado por su entorno familiar y buscaba refugio en su esposa. Pero también hubo quienes declararon que Jason se sentía atrapado entre dos mundos: la familia que dependía de él y la mujer que protegía su estabilidad. Ese retrato psicológico empezó a pesar tanto como los balances financieros. Mientras tanto, la amante se transformó de rumor a protagonista jurídica. Ya no aparecía solo como una mujer enamorada, sino como representante legal de un niño que podía cambiar toda la estructura hereditaria. Su equipo exigió acceso a documentos, participación en audiencias, revisión de regalías, congelamiento preventivo de bienes. Sonia se encontró defendiendo no solo su nombre, sino el futuro económico de sus hijas. Si el tribunal aceptaba todas las medidas cautelares, los ingresos de la música de Jason quedaban bloqueados durante meses, incluso años. En paralelo, surgieron filtraciones que mostraban cómo Jason había diversificado su patrimonio fuera de Colombia: sociedades en Miami, propiedades en zonas turísticas de México, inversiones cruzadas con empresarios que nunca habían sido visibles para el público. Eso convirtió el caso en algo más grande que una disputa familiar. Era un rompecabezas internacional. Cada país implicaba leyes distintas, impuestos, herencias complejas. Sonia debía responder ante juzgados locales mientras abogados en el extranjero rastreaban activos. La prensa empezó a hablar de la casa del tesoro de Jason Jiménez. Y no era exageración. Pero el punto más delicado no fue el dinero, fue la identidad. El laboratorio encargado del ADN recibió muestras indirectas del entorno biológico de Jason. El procedimiento era lento, burocrático y tenso. Cada día que pasaba sin resultados alimentaba teorías: que alguien intentaba frenar el proceso, que había presiones, que existían acuerdos secretos. La familia Jiménez insistía en que la verdad saldría a la luz. Sonia decía que la verdad no podía construirse sobre la humillación de un muerto. La audiencia donde se discutió la posible exhumación fue una de las más polémicas. Sonia se quebró al declarar que Jason merecía descanso, no convertirse en objeto legal. Del otro lado, los abogados argumentaban que la justicia debía estar por encima del dolor. Ese choque dejó claro algo: el duelo había terminado. Solo quedaba la batalla. Las hijas de Sonia empezaron a aparecer en los informes psicológicos del tribunal. Especialistas alertaron sobre el impacto emocional del conflicto. No se trataba solo de herencia, sino de infancia expuesta a una guerra pública. Pero aún así, nadie frenó. La madre de Jason se convirtió en una figura central. No hablaba solo como abuela, sino como mujer que sentía que su hijo había sido administrado más que amado. Sus declaraciones mezclaban tristeza con reproche. Decía que Jason era generoso, pero que su dinero había terminado encerrado en decisiones ajenas. Sonia respondió que nadie había cuidado más a Jason que ella, que conocía sus miedos, su cansancio, su presión como ídolo popular. Ambas decían amar a Jason. Ambas lo usaban como argumento. El tribunal pidió inventarios completos: relojes, joyas, vehículos, obras de arte, contratos, derechos de imagen, empresas, criptomonedas. Cada objeto se volvió una pieza judicial. Algunos bienes desaparecieron antes de ser listados. Eso abrió otra línea de investigación. ¿Había gente moviendo activos en la sombra? Los rumores se multiplicaron: cajas fuertes vacías, cuentas cerradas, documentos extraviados. Nadie sabía qué era real y qué era estrategia. Sonia reforzó la seguridad. La familia reforzó la presión legal. La amante reforzó su presencia mediática. Cada paso de uno provocaba 10 reacciones del otro. Jason, que en vida había unido multitudes con música, ahora dividía a todos con su ausencia. Incluso sus canciones comenzaron a ser usadas como prueba. Contratos, porcentajes, firmas, acuerdos antiguos. La música dejó de ser arte y pasó a ser activo financiero. En las audiencias se hablaba más de porcentajes que de recuerdos.
El niño de la amante se convirtió en símbolo. Para algunos era justicia, para otros oportunismo, pero nadie podía negar que su existencia había alterado el equilibrio completo. Si el ADN confirmaba el vínculo, Sonia tendría que compartir no solo dinero, sino control. Si lo negaba, la familia Jiménez quedaría debilitada públicamente. Y en el centro, las hijas legítimas, observando cómo la figura de su padre se transformaba en expediente. La presión mediática fue tan grande que el tribunal tuvo que limitar el acceso a información. Pero ya era tarde. El caso estaba en todas partes. Analistas empezaron a hablar no solo de herencia, sino de poder. ¿Quién manejaría la marca Jason Jiménez? ¿Quién decidiría cómo se usaba su imagen, su música, su nombre? Porque el verdadero negocio no era el dinero inmediato, sino el control del legado a largo plazo. Sonia lo sabía, la familia lo sabía, la amante también. Por eso, cada audiencia era una partida de ajedrez. Un error podía costar millones. Una frase mal dicha podía cambiar la narrativa pública. Una firma podía entregar el futuro. Jason ya no estaba para corregir nada. Y así, entre peritos, jueces, abogados, laboratorios y titulares, su vida personal se convertía en un archivo frío. La pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta era simple y brutal. ¿Quién estaba defendiendo realmente a Jason? ¿Y quién solo defendía el dinero que llevaba su nombre? Cuando el caso Jason Jiménez entró en su última etapa, ya no quedaban espacios para la ingenuidad. Lo que empezó como un duelo nacional por la pérdida de un ídolo de la música popular colombiana, terminó convertido en un espejo incómodo sobre cómo el dinero puede deformar incluso los lazos más sagrados. Para entonces, Sonia Restrepo ya no era vista solo como la viuda del artista, sino como la guardiana de un imperio bajo ataque. Durante meses había resistido demandas, rumores, filtraciones, presiones mediáticas y traiciones familiares. Su imagen pública oscilaba entre la de una madre protectora y la de una estratega fría. Pero detrás de las cámaras, Sonia solo veía una prioridad: que el nombre de Jason no fuera repartido como botín. El tribunal avanzó con una lógica implacable. No importaban las lágrimas ni los discursos morales, importaban los documentos, testamentos, contratos, registros de propiedad, movimientos bancarios, derechos de autor. Todo fue puesto bajo lupa. Cada empresa ligada a Jason fue auditada. Cada canción fue tratada como un activo financiero. Cada objeto personal se convirtió en parte de un inventario judicial. La familia Jiménez, por su parte, también pagó un precio. En su intento por recuperar control, terminó exponiendo viejas dependencias económicas, promesas sin firma, acuerdos hablados que nunca pasaron al papel. Aquello que en vida era confianza, en muerte se volvió vacío legal. El apoyo a la mujer que decía ser amante de Jason también empezó a mostrar fisuras. Ya no bastaban las fotos ni los mensajes antiguos. El sistema exigía pruebas científicas, y con ellas la narrativa emocional perdió fuerza frente al laboratorio. El famoso examen de ADN se convirtió en el centro del país mediático. No era solo la pregunta de si había otro hijo, sino de si todo el conflicto había nacido de una verdad o de una oportunidad. Mientras el proceso avanzaba, algo más silencioso ocurría. La imagen de Jason empezaba a desgastarse, no por su música, sino por la guerra que llevaba su apellido. Sus canciones seguían sonando, pero ahora cargaban una sombra. Sonia lo entendió antes que nadie. Por eso cambió su estrategia. Dejó de hablar solo de dinero y empezó a hablar de legado, de cómo quería que Jason fuera recordado. No como un nombre en juzgados, sino como un artista que levantó a su familia desde la nada. La pregunta clave del caso dejó de ser quién se quedaba con qué, y pasó a ser quién tenía derecho a manejar el futuro de la marca Jason Jiménez. Porque el verdadero poder no estaba en una casa o una cuenta bancaria, sino en decidir cómo se usaría su música, su imagen, su historia en los próximos 20 años.
Los jueces lo sabían, los abogados lo sabían, y cada bando luchaba por ese control invisible. En el fondo, todos decían amar a Jason, pero pocos se preguntaban qué habría querido él realmente si pudiera verlos. ¿Habría querido a sus hijas expuestas a titulares crueles? ¿Habría querido a su madre enfrentada con su esposa en tribunales? ¿Habría querido que su nombre se asociara más con demandas que con canciones? Esa es la paradoja de la fama. En vida une, en muerte divide. Con el paso del tiempo, algunas batallas se fueron enfriando, no porque existiera perdón, sino porque el desgaste emocional y económico también tiene límites. Los abogados comenzaron a hablar de acuerdos parciales, de administraciones compartidas, de estructuras que evitaran que el imperio se autodestruyera. Pero incluso si un día se firma la paz legal, hay heridas que no entran en ningún contrato. Las hijas de Sonia crecerán sabiendo que el apellido de su padre fue campo de guerra. La familia Jiménez cargará con la memoria de haber luchado no solo por amor, sino por control. Y la figura de Jason quedará marcada por una pregunta incómoda. ¿Su mayor legado fue la música o el dinero que dejó atrás? Quizás la lección más dura de esta historia no tiene que ver con herencias, sino con humanidad. Cuando alguien construye un imperio solo, muchas personas se acostumbran a vivir dentro de él, sin aprender a sostenerse solas. Y cuando el creador desaparece, el imperio se convierte en ruinas disputadas. Jason Jiménez levantó su mundo con talento, disciplina y carisma, pero no alcanzó a ver cómo, después de su muerte, ese mismo mundo se transformaría en un tablero de ajedrez donde cada pieza llevaba su nombre. Hoy, más allá de juicios, ADN, cuentas y titulares, queda una verdad simple. La música de Jason sigue viva, pero su familia quedó atrapada en una batalla que ningún éxito artístico puede resolver. Y ahora la pregunta también es para ustedes. ¿Creen que Sonia defendía a sus hijas o defendía el poder? ¿Creen que la familia Jiménez buscaba justicia o solo participación económica? ¿Creen que el nuevo hijo era destino o estrategia? Déjenos su opinión en los comentarios, porque este caso no es solo legal, es humano. Si quieren seguir de cerca historias reales donde la fama, el dinero y la familia chocan de frente, los invito a apoyar el canal. Suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún episodio, comparte este video, y si deseas ayudar a que sigamos investigando y narrando estos casos, puedes usar el botón de Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos contando lo que otros prefieren ocultar.